El Señor esté con ustedes. Estamos mirando la influencia que tuvo el contexto del dominio persa en el pueblo de Israel y cómo influyó también en varios textos de la Biblia, ¿no? En este momento donde hay injusticias, donde hay pobreza, se mira qué es lo que Dios quiere para su pueblo y se mira las promesas que el Señor hizo a los patriarcas, sobre todo las promesas de la tierra, como se ve en Génesis 15:5, en Éxodo 4:1, en Números 14:11, en fin, en los signos que ha hecho el Señor por su pueblo, como se ve en Éxodo 3:12, en Números 14:11, en el pacto que Dios ha hecho con su pueblo, como se ve en Génesis 15:18, en Éxodo 19:4, en fin. Los líderes decían que el pueblo debía ser un pueblo santo, ¿no? Como se ve en Deuteronomio 7:6 y otros textos, que es un reino de sacerdotes, como se ve en Éxodo 19:6. En fin, se destacó la importancia del decálogo, como se ve en Deuteronomio 5, en el Sinaí, en Éxodo 20, la defensa de los repatriados. Y, en fin, el culto también, ¿no? Como se ve en Éxodo 24:1. Se intentaron recuperar las fiestas, ¿no? Como la fiesta de la Pascua de Éxodo 12:21, la fiesta de los ácimos de Éxodo 13, los primogénitos, como se ve también en Éxodo 13 del 11 al 16, las primicias, como se ve en Deuteronomio 26:1. Pero también se ve que el pueblo es terco, ¿no? Como se ve en Éxodo 32:9, de que el Señor es fiel a las promesas patriarcales. Bueno, todo lo que vemos enfatizado en los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Que como decimos tienen ese énfasis en lo sacerdotal, pero también en la justicia social. Aquí se enfatiza mucho cómo Abraham pues ha salido y el Señor lo ha bendecido en sus descendientes con una tierra, ¿no? Se enfatiza, por ejemplo, también de la época de Moisés el tema de los 70 ancianos, como se ve en Éxodo 24:1, en Números 11, para destacar las obligaciones que tenían los dirigentes de Israel, sobre todo para remediar los problemas sociales que había. Notemos que aquí no se enfatiza la guerra, como se ve en los libros de Josué, ¿no? Aquí se enfatiza más son los problemas sociales y religiosos. Entonces se enfatiza que el santuario ha sido una iniciativa de Yahvé y de Moisés, sino de un rey. Entonces aquí no se incluyen temas que tengan que ver con David. Aquí, como decimos, se enfatizan más son temas religiosos. Pero además se está leyendo un poco a Ezequiel, que pensaba que el templo debía tener muralla y dice, no, no, aquí el templo no debe tener murallas, pero sí se ponen unas barreras que incluso van a existir en época de Jesús, son las barreras de hasta dónde entra cada persona, ¿no? Y los sacerdotes pues van además diciendo, aquí estamos los sacerdotes, acá los levitas y acá los laicos, ¿no? Por eso se enfatiza esa rebelión que protagonizaron Datán y Abirón contra Moisés. En fin, y se recuerda a su vez la historia del becerro y la renovación de la alianza. Pero también hay algo muy bonito y es que se enfatiza la ley de santidad de Levítico 17 al 26, donde muestra un compromiso serio de los sacerdotes que quieren ser fieles a Dios, ¿no? Aquí autores como Senger y Bloom destacan que en Génesis 1:11 se pone como ejemplo cómo Dios ha querido fundar un pueblo, ¿sí? Ya incluso desde la creación, ¿no? Y se hace una organización, en fin, de los 7 días de la creación, los 7 días que Moisés esperó, el llamado en el monte, los 7 discursos de construcción del santuario. Es decir, aquí se ve que hay una elaboración en estos textos de la mano de los sacerdotes para darle una coherencia a estos textos, ¿no? Para que el pueblo además conociera estos textos, ¿sí? Y se enfatiza además el separarse de los samaritanos, ¿no? Se tiene un solo templo y allí no deben estar los samaritanos,
no se enfatiza tanto las tribus, sino que se enfatiza es el centralismo dentro de Jerusalén, ¿no? Eso lo vemos en los libros como el Éxodo, donde se destaca el Sinaí, donde se destaca a Moisés, pero también se destaca a Aarón, es decir, Moisés es como el funcionario civil, el deuteronomista, y Aarón es como el funcionario sacerdotal, ¿sí? Entonces están como los dos poderes, y sobre todo en el libro de Levítico, que se coloca en el medio, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico está en el medio porque como, aunque lo llamamos Levítico, debería llamarse sacerdotal. Este libro es el que más le interesa a los sacerdotes, ¿sí? Pero también el libro de Números es un libro que tiene bastantes temas sacerdotales, y allí se enfatiza pues la marcha en el desierto, el espíritu que actúa sobre los 70 ancianos, en fin, la oposición de Edom, que también en este momento estaba molestando a los israelitas, ¿no? Hay, por ejemplo, en Nehemías 8:10 el tema de los 85 firmantes del pacto de la asamblea solemne, que algunos autores ven como aquellos que apoyaron la predicación de la Torá, es decir, aquellos que apoyaron que al pueblo se le diera a conocer todas las normas que se estaban tratando, ¿no? Vemos incluso autores como Malaquías que pues fueron, como decíamos, marginados, ¿no? Igual que Egeo y Zacarías. Pero estas acciones que estaban haciendo los sacerdotes y los deuteronomistas o los poderes administrativos fueron criticadas por los autores de otros libros, por ejemplo, los autores de Job, de Proverbios, del Cantar de los Cantares, de Ruth y de varios salmos. ¿Por qué? Porque vemos que cuando los persas estaban dominando, la clase alta se dividió entre los que apoyaban a Persia y se aprovechaban del comercio, del latifundismo, en fin, incluso quizás sintiéndose como Abraham, bendecidos, prósperos, algo que todavía incluso vemos hoy en día, la gente que enfatiza la teología falsa de la prosperidad, mientras que otros que también tenían poder, sin embargo, enfatizaron la solidaridad con los hermanos, ¿no? Recordemos que Jeremías 5:26 criticaba a los ricos que eran impíos, egoístas, lo llama Rasha, ¿sí? Y lo mismo dicen algunos autores como Malaquías y el tercer Isaías y algunos salmos como el Salmo 10, el Salmo 2, el Salmo 36, el Salmo 73, en fin, proverbios como los proverbios del 10 al 15, Job, son gente que está en un poder, tienen buenos medios económicos, pero que son solidarios, ¿sí? Autores como Golka distinguen entre los fieles solidarios y los fieles que son malvados. Y como se ve en los Salmos 37, 49, 52, 73, en Job 20, en fin, hay aristócratas que se han engordado, dicen los textos, ¿no? Como se ve en Job 8, 16, etc. Hay unos que prefieren sus propiedades, que la riqueza es su Dios, como dice el Salmo 49. Otros que hablan de que la maldad despoja a los débiles, como se ve en el Salmo 37, en el Salmo 94, etc. Los que niegan la limosna a los desfavorecidos, como se ve en Job 22, del 7 al 9. En fin, aquellos que prefieren elogios, que nadie los critica, como se ve en el Salmo 73, en Job 21. Aquellos que incluso son indiferentes con Dios, como se ve en el Salmo 73, en Malaquías 3:14. Bueno, entonces aquí hay, como digo, unos ricos que son solidarios y unos que son insolidarios. Hay algunos ricos pues que querían solamente complacer a los persas, ¿sí? Estar cerca del poder. Pero otros que, como decíamos, están más cercanos a Dios, ¿no? Y vemos aquí algunos autores como Malaquías que critica a los levitas, ¿no? Malaquías 2:4, ¿sí? Hace también unas críticas sociales, ¿no? Entonces aquí hay toda una discusión sobre cómo ser fiel a Dios, pero también cómo ayudar
a los hermanos, a los más pobres. E incluso Malaquías hace una crítica a los poderosos porque él está en contra de obligar a la gente a divorciarse cuando se han casado israelitas con los no israelitas, ¿no? Job vemos que es un libro espectacular porque habla del sufrimiento, pero también se muestra como un rico que es solidario, que incluso está pendiente de la vida espiritual de sus hijos, ¿no? Como dice Fray Nelson Medina, Job aborda grandes preguntas sobre el sufrimiento del inocente, sobre la justicia que haya en la tierra, sobre cómo sostenerse uno cuando todo falla, rechaza además el suicidio, y además Job nunca quiere quitarle la gloria a Dios. Además justifica que uno pueda hacer una pregunta, ¿no? Para poder confiar en Dios. Aunque ya Cristo es el que nos dará la plena respuesta a lo que es el dolor, a lo que es la inocencia, ¿no? Porque podemos también volvernos egoístas, ¿no? Entonces Rainer Albers nos muestra que Job hace una crítica a los ricos del post-exilio de la época persa que a veces son insolidarios, como se ve en Job 29, ¿no? Por eso, aunque espera las retribuciones en esta vida, sin embargo, Job hace un llamado fuerte a la conciencia, ¿no? Y Job, pues, en fin, pide que ayudemos siempre a los huérfanos y a los pobres, ¿no? Decíamos también que autores como el tercer Isaías hacen una crítica a los ricos injustos. En fin, habla también de aquellos que por colaborar con Persia ponen en peligro la ayuda de los demás, ¿no? Como se ve en Isaías 40, ¿no? Entonces él dice que no se debe ser, antes que fiel a la política, se debe ser fiel a Dios. Y aquí aparece un nombre que es muy apreciado por los teólogos, que es el de los anahuín, es decir, aquellos pobres que solo tienen, eh, que solo su único bien es Dios, es decir, no tienen de dónde pegarse, como se ve en Isaías 29, y habla de abolir, de quitar esas estructuras opresoras, ¿no? Por eso habla de ayudar a los demás, e incluso en obras que no están en la Biblia, como en el testamento de Job, se muestra a este hombre sirviendo a los más necesitados, ¿no? También decíamos que libros como los Proverbios nos hablan de eso, de la ayuda social, sobre todo en la parte de Proverbios 1:9, ¿no? Del 1 al 9, donde se pide tener temor de Dios, donde se pide buscar la sabiduría de Dios, donde se pide servir a los hijos de Adán, ¿sí? Entonces, también aquí habla de los deberes sociales para con los pobres, como se ve en Proverbios 10, del 3 al 32, en Proverbios 11, del 18 al 28, bueno, tantos otros textos que se parecen también a Job. Y hay otros salmos donde el que habla se presenta como una persona pobre, ¿no? Como se ve en el Salmo 22, en el Salmo 25, en el Salmo 33, en el Salmo 86, en el Salmo 93, ¿sí? En fin, en muchos otros salmos. Pero también hay salmos donde el que se presenta dice que es como un rico solidario, ¿no? Como el Salmo 23, como el Salmo 34, el Salmo 38 y otros salmos, ¿no? Y en fin, todo esto vemos que hay como un diálogo. A pesar de que hay unas discusiones internas, se está intentando ser fiel a Dios. Y otra obra es la de Ruth, donde se presenta en este caso la parte femenina, la parte de una mujer que quiere ser solidaria con otra mujer, y se refiere al mundo del campo. Ya no es el mundo del templo, ya no es el mundo de la política, sino el mundo de, bueno, el mundo de los que no están en esos lugares de poder, que sin embargo se presenta como la bisabuela del rey David, es decir, además es una mujer que es extranjera, ¿sí? E incluso el nombre de una extranjera, ponerle el nombre de una extranjera a un libro es como algo que hubiese rechazado
un Esdras o un Nehemías. Entonces se le pone el nombre de una extranjera a un libro, una extranjera que sin embargo entra a la historia del rey David, que incluso la vemos en el prólogo de Mateo. Entonces se hace esa lectura de que Esdras y Nehemías querían rechazar al extranjero, rechazar, en fin, y sin embargo aquí se reivindica a esta persona, ¿no? Incluso Abdías había criticado a los moabitas, pero aquí están diciendo, oye, también una moabita entra a la historia de la salvación porque es la abuela de el rey David, ¿no? Entonces Ruth hace también un mensaje social muy importante. Carlos Mester en su obra sobre Ruth dice que este libro habla de 5 grandes temas muy importantes en este tiempo del dominio persa: el retorno a la tierra para trabajarla libremente, para no para pagar impuestos ni empobrecerse más. Segundo, el defender la supervivencia de los pobres, tal como pide incluso Deuteronomio 15. Tercero, cumplir la ley del rescate para proteger a la tierra, la familia, el pueblo, incluso como pide Levítico 25. Cuarto, dar relevancia a la solidaridad, a los valores tribales, en fin, y no tanto al templo o al sacerdocio o a los sacrificios, no, sino servir a la gente, ¿no? Y quinto, aceptar a los extranjeros como la moabita Ruth y a la monita Tobías, que deben ser ayudados e integrados en el pueblo, ¿no? Esto nos lo dice también Esteban Arias Ardila en su obra Un proyecto de Dios, que defiende los intereses del imperio, ¿no? Por último tenemos al profeta Jonás, que es un profeta que tiene la mentalidad a veces de los terratenientes, de centrarse solamente en sí mismo, en Israel, de que no quieren ayudar al extranjero, al asirio, y sin embargo Jonás, aunque predica de mala gana, debe aceptar que Dios puede salvar incluso a los más pecadores, ¿no? Entonces todas estas obras nos hacen una reflexión de cómo Israel tuvo dentro del imperio persa que pensar cómo Dios quería que le sirvieran tanto religiosamente como en la política, como en la vida con los más pobres y los más necesitados.